y ya nos acompaña José Montalva, el delegado de la Araucanía. Nos costó traerlo porque sabemos que está con harto trabajo, delegado, así que le agradecemos su tiempo el día de hoy en Mesa Informativa. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Cata, feliz de estar en este programa y también de poder también cumplir un compromiso, porque yo había quedado comprometido quizás un tiempo antes, pero la verdad es que la agenda no me es posible. Son muchas las situaciones que se dan en esta región y que a veces uno no domina el tiempo donde quiere estar, sino que donde tiene que estar. No, sin duda, se entiende que ha habido mucha contingencia, delegado, y queremos comenzar justamente con uno de los hechos que ha ocurrido en los últimos días con las lluvias, con este sistema frontal. Lo hemos visto en terreno, lo hemos visto desplegado haciendo sobrevuelos también con carabineros. Le queremos preguntar cuáles son las zonas hoy día más afectadas por este sistema frontal. Bueno, siempre es difícil decir eso porque hay muchos sectores a veces que no es toda una comuna, sino que un sector de una comuna que está muy afectado y en comparación con otros se podría decir que es más grave. Pero hoy día, si usted me pregunta, del último, digamos, frente climatológico más afectado, yo diría que es la comuna de Tolten, la comuna de Teorschmidt, la comuna de Pitrufquén, un poquito menos. ¿Zona costera? Zona costera más sur, Loncoche, entre otras. Yo creo que esas 3-4 comunas son las que más personas afectadas hay. En el caso de Loncoche también es bastante novedoso porque hubo mucha inundación en el sector urbano. Sí, no es tan novedoso, eso pasaba muchas veces en el río Cruces, que es el río que bordea, ¿cierto?, toda una parte de la comuna. Hay muchas villas que se inundaban. De hecho, una inversión que hicimos ahora como gobierno, que le inauguramos, de hecho todavía ni siquiera se ha inaugurado, pero está funcionando, son las protecciones que se hicieron ahí de la ribera, que permitió que no se inundaran ciertas villas. Pero claro, hay una villa particularmente que se inunda casi siempre cuando se desborda el río, y el río Cruces se desborda con los inviernos cuando hay mucho caudal, y este año no fue la excepción, ¿no?, de una parte, pero además se mezcla con las aguas servidas. Hay problema de cómo está construido esa solución sanitaria, que se mezclaron ambas cosas y generó gran problema. Alrededor de 70 viviendas ahí en el sector urbano, de las cuales unas 10 le habría entrado agua, pero las otras están rodeadas de agua, y eso claro, obviamente generó harto problema, y todavía están trabajando entre las municipales y algunas bombas que se entregaron por medio de Senapred. Están trabajando día y noche las bombas para sacar el agua y la depositan, digamos, en el río. Claro. Pero claro, no es tan nuevo, pero este fenómeno no ha parado, ese es el problema. Hemos tenido 3 seguidos, entonces va acumulando. Y el tema es que la tierra ya está, los suelos están saturados y la tierra está muy húmeda, y por eso hemos visto también deslizamientos, por ejemplo, ¿no? Así es, hemos tenido riesgo importante de deslizamiento. En la comuna de Tolten hemos tenido deslizamiento, particularmente en la localidad de Queble, pero la localidad de Queble también, esto no es nuevo, esto viene hace muchísimos años. En la localidad de Queble, si usted la ve, está construida casi gran parte de la localidad en una quebrada. Sí. Y esto hace 40 años. Entonces nos tenemos que hacer cargo. Bueno, ¿qué hacemos? Lo que hicimos nosotros es declaramos un perímetro de seguridad. Ese perímetro ya estamos trabajando con Servio, con DOH, para poder no solamente llamar a evacuar a esas personas, a esas familias, sino también hacer un plan que nos permita darle una alternativa a esas familias. Y en eso estamos trabajando, y no es fácil. Yo me reuní justamente con esos vecinos, y no es fácil porque detrás de esas familias que llevan 30, 40 años viviendo ahí, decirle de un día para otro que el lugar donde viven es peligroso y tienen que salir, es difícil digerirlo. Pero ahí estamos trabajando en conjunto con el municipio, con esa familia y con los distintos servicios, con Senapred también. En algunos sectores se emitió esta alerta en Teorschmidt también, delegado, pero eran muchas las familias que no querían evacuar, porque usted lo ha dicho, es complejo dejar las cosas por miedo, por ejemplo, a robos. Hay todo un tema con la seguridad de sus viviendas. Incluso el gobierno ha dicho que está evaluando de alguna forma impulsar la obligatoriedad para poder evacuar, pero ¿cómo se trabaja en la seguridad de las casas para poder salvaguardar la vida de las personas, pero también sus casas? Sí, nunca es fácil evacuar, sobre todo cuando las personas ven que si bien hay un riesgo, no es inminente ese riesgo. Las personas y las familias evacúan rápidamente cuando ven que el riesgo es inminente. Claro. Pero cuando ya es inminente, a veces
ya nos alcanza a evacuar. Entonces ese es un problema grave que tenemos. Yo también he considerado siempre que la evacuación forzosa es poco eficiente, porque usted puede obligar, sí, con carabineros o con personal del ejército, pero va a evacuar y va a volver a sus casas. Entonces es poco eficiente el obligar. A veces se piensa como, bueno, obliguen a evacuar a todos. Sí, no es tan fácil ni tan sencillo. Entonces lo mejor y lo más eficiente es poder convencer a las familias que vean el peligro y por otro lado darle y entregarle las condiciones, primero de que van a estar en un lugar habilitado, ya sea un albergue u otra solución como podría ser un arriendo o cualquier otro tipo de solución. Pero además de eso es darle lo que usted hablaba, cierta certeza de que esos lugares no van a ser afectados por la delincuencia, y en ese sentido nosotros hemos desplegado no solamente con carabineros y con equipos municipales de emergencia, sino también con el ejército, sobre todo en las comunas donde nos ha tocado evacuar, como en Teor Smith. El ejército ya está desplegado allá, está colaborando con la emergencia, lo mismo en Loncoche. Entonces también, si hay alguna necesidad de evacuar a las personas tienen que saber que también estamos trabajando para poder generar un resguardo en esas viviendas mientras las personas no están. Claro. ¿Delegado, se mantiene la alerta roja para toda la provincia de Cautín? Así es, se mantiene la alerta roja para toda la provincia de Cautín y también vamos a activar la alerta temprana preventiva para la provincia de Malleco, pero no por las precipitaciones, sino por los vientos, sobre todo en la zona cordillerana, que va a estar con vientos bastante intensos. ¿Qué significa una alerta roja? Alerta roja es que se desplegan o se pueden desplegar los recursos para atender esa alerta, que ya no es preventiva, que no tenemos que estar alerta simplemente, sino que activar recursos. Muchas veces los municipios no tienen la capacidad, por ejemplo, de colaboración del ejército. Entonces, con la alerta roja nosotros podemos llevar al ejército. O necesita cajas de mercadería. ¿Por qué? Le doy el caso de Teor Smith. Hay gente que está aislada hace más de una semana, entonces necesita tener algunos alimentos para poder estar tranquilos y poder alimentarse, digamos. Entonces eso se activa. ¿Cómo justifico esos gastos adicionales que no son los normales? Bueno, con la alerta roja. O en el caso de Queble, que se necesita maquinaria para poder hacer trabajos específicos, que si bien no es la solución definitiva, sí nos permite minimizar el riesgo que se está viviendo el día de hoy. ¿Y cómo justifico eso? Bueno, lo justifico diciendo, mire, ¿sabe qué? Nosotros podemos hacer estos gastos, incurrir en estos gastos debido a que hay una alerta roja. Perfecto. Para cerrar este primer tema, le quiero consultar cuántas personas se mantienen aisladas hoy día en la región y la cifra de viviendas afectadas. Yo sé que esto último es complejo porque hay viviendas con daño menor, con daño mayor, pero un aproximado. Mire, personas aisladas tenemos alrededor de 5.400 personas. Esto, como le digo, va variando de acuerdo a los antecedentes que se van levantando y también de acuerdo a los arreglos que se van haciendo y también de acuerdo a que va bajando el agua. Claro. En algunos caminos solamente baja el agua y ya se hace posible acceder a ciertos lugares. Y respecto a las viviendas con daño menor, estamos hablando de más de 270 viviendas, y ya con daño mayor, donde se dificulta la habitabilidad, tenemos, de acuerdo a los registros, esto obviamente hay que ir depurándolo y también actualizándolo, estamos hablando de alrededor de 38 viviendas. A nivel regional. A nivel regional. Perfecto. Pasemos a un segundo tema, delegado. Hace unos días atrás se realizó una ronda masiva en las 32 comunas de la región de la Araucanía por parte de Carabineros. Se realiza mensualmente esta ronda, sin previo aviso, por cierto. Se detuvo 86 personas, pero son 4 personas colombianas con situación irregular en nuestro país que quedaron con prisión preventiva. Esto por la incautación de elementos para fabricar ovoides. Y llamó mucho la atención, delegado. No se había visto antes en la región de la Araucanía la incautación de estas máquinas, de estos elementos. ¿Qué tanto preocupa esta situación, delegado? Bueno, efectivamente se detuvieron 4 personas, ciudadanos colombianos, con su situación migratoria irregular. Y tenían, claro, esta particularidad que usted dice que es una máquina para poder generar estos ovoides, que son estos como receptáculos donde se pueden meter dentro del cuerpo y trasladar, ¿cierto? En este caso, cocaína. Claro, delito de tráfico de droga. Delito de tráfico y microtráfico. Nunca
por lo menos los últimos años no habíamos tenido esta fabricación de esta máquina. Si bien se habían encontrado boils, pero no esta fabricación de la máquina, como hace poco, un par de meses atrás, tuvimos también detenidos, recuerdo, en la comuna de Nueva Imperial, en el sector rural, donde fabricaban tusi, cocinaban el tusi, no solamente que traficaban, sino cocinaban el tusi. Entonces estamos viendo nuevos fenómenos y que nos deben activar a hacer este tipo de rondas preventivas y tomar las precauciones. Y quiero también decirle que no solamente se hizo una ronda, esta semana se hicieron 2 rondas preventivas, con un total de 185 detenidos, de los cuales 93 estaban con orden de detención vigente y 91 fueron detenidos como estos ciudadanos colombianos. Esas contando la nacional, ¿no? Sí. Perfecto. Una nacional y otra regional, es decir, en la semana 2, una por solicitud a nivel nacional, programa nacional, y otra por solicitud desde la región, y tuvimos en total 185 detenidos, de los cuales 93 eran con orden de detención vigente, es decir, que el tribunal ya por orden judicial decía, mire, esa persona tiene que estar detenida, y 91 personas en delito de flagrancia, dentro de los cuales estaban estos 4 personas colombianas. Usted ha comentado, delegado, cuando ocurrió este hecho, que están trabajando justamente en una estrategia de migración, teniendo en consideración que estas personas están con situación irregular en el país. ¿En qué consiste específicamente este trabajo que están realizando? Bueno, primero consiste en tener una política de poder ir fiscalizando a las personas con situación irregular o ver si tienen su situación regular al día, y se han hecho varias fiscalizaciones y trabajo de ir monitoreando ciertos sectores donde sabemos hay personas que no tienen su situación regular, o trabajando con Policía de Investigación e Inmigración para poder hacer esas fiscalizaciones y empadronar, ¿cierto?, los antecedentes de dónde pueden estar, cómo se están moviendo, en fin, para poder hacer un llamado también activo a que las personas tienen que regularizarse y las personas que no, va a actuar la ley, digamos. Y en segundo lugar, también se han hecho algunas fiscalizaciones específicas en ciertos lugares también, donde se agrega como parte de la fiscalización por parte de extranjería y por parte de Policía de Investigaciones respecto a los antecedentes de cada persona. Claro, hablemos un poquito de algunas cifras. Usted dijo hace unos días atrás que ha habido una disminución que se ha manifestado desde febrero a la fecha de un 4,1% en delitos de mayor connotación social, es decir, hechos que afectan a personas como el hurto, el robo de vehículos o simplemente el robo, delitos que justamente se pudieron ver con estas rondas masivas que realiza Carabineros frecuentemente. ¿Cómo ha sido este despliegue, delegado? Sabemos que la delegación está en constante coordinación con las policías para poder llevar a cabo, concretar estos operativos. Se detuvo una gran cantidad de personas en delitos flagrantes también. Así es, la verdad es que la estrategia ha sido poder ir deteniendo, sobre todo priorizando los delitos más graves. Tenemos una complicación con los homicidios, porque los homicidios se dan en lugares donde es difícil la prevención y es difícil la actuación de Carabineros, porque son intramuros, muchos de ellos que están vinculados a ingesta de alcohol, de droga, familiares, personas que ya se conocen y que están en una instancia privada y que a partir de eso, de riña o de distintas situaciones, digamos, de la convivencia cotidiana de esas personas, resulta este delito, digamos, del homicidio. Entonces tenemos que enfrentar con mayor capacidad, no solamente policial, sino también preventiva, este tipo de delitos. Lo que se hizo, por ejemplo, en Villarrica hace poco, que se inauguró el programa Lazos con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que nos permite ir vinculándonos a jóvenes que puedan estar en riesgo de infracción de ley o de cometer cualquier tipo de delito. Se pesquisa a esos niños, niñas o adolescentes, a sus familias, y se les da un tratamiento integral, desde salud mental hasta escolaridad, pasando también por todos los programas sociales que existen. Creemos que tenemos que poder seguir avanzando en esa materia, pero también en la materia preventiva situacional, que se llama, que es presencia de carabineros en las calles, tener mayor dotación, tener, por ejemplo, en el caso de San Ramón, que ahora tenemos carabineros 24 horas, tenemos que seguir avanzando en esa materia,
o en el caso de Segunda Faja, una localidad de Villarrica, que tenemos un cuartel móvil que está de forma permanente, o lo que queremos hacer acá en Pero Valdivia, en el macrosector Pero Valdivia, que tenemos que tener presencia permanente de carabineros, y se está trabajando para tener una subcomisaría en ese sector. Bueno, en fin, hay varios trabajos ahí que se hacen en coordinación también con el municipio de Padre Las Casas, con el municipio de Temuco, con las comunas, para poder ir bajando el delito, además de los recursos que se ingresan a los municipios por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, para que compren vehículos, para que puedan hacer patrullajes mixtos, carabineros y fiscalizadores o inspectores municipales, y también, lo que es muy importante, que los vecinos y vecinas hagan la denuncia. A veces los vecinos dicen: mire, ¿sabe qué? Mi denuncia no queda en nada. Pero lo que pasa después es que vamos a un territorio o vamos a una villa o una población y nos dicen: mire, ¿sabe qué? Acá hay un sinnúmero de delitos, pero si no están denunciados, el sistema no tiene antecedentes de esa denuncia, y lamentablemente no se pueden destinar mayores capacidades y mayores recursos para atender esas villas o poblaciones. Justo quería llegar a ese punto, se me adelantó, delegado. Claro, esta preocupación que usted manifestó que tienen como gobierno de que muchos delitos graves ocurren en casas particulares, en viviendas donde hay consumo de alcohol, hay consumo de drogas de por medio, y lo importante que es justamente que las policías lleguen a las calles, a los barrios, a las poblaciones. Pero ¿cómo se logra llegar finalmente? Y ahí quería llegar a lo que usted comentaba de la denuncia, de lo importante que es decir, por ejemplo, acá hay movimiento extraño o yo sospecho de tal cosa. ¿Eso es fundamental para avanzar en la investigación? Fundamental. Es decir, tener antecedentes para poder llevar a cabo las investigaciones y que esas investigaciones terminen con éxitos desde el punto de vista penal es importantísimo. Ahora, está ligado. Es decir, cuando hay más carabineros en la calle, cuando hay más funcionarios municipales en las calles, cuando el vecino o la vecina se siente que no está solo o sola, se siente más seguro, lo más probable es que esté más llano a poder hacer las denuncias. Claro. O el MT0, por ejemplo, el programa Microtráfico Cero de Policía de Investigaciones, cuando ve que hay una casa en la población que se está dedicando a la venta de drogas, se hace la denuncia y posteriormente va a Policía de Investigaciones, pilla a las personas, las lleva detenidas, esas personas quedan en prisión preventiva mientras se hace el juicio y esa casa no vuelve a la misma actividad, la gente, eso es el mensaje de esperanza y es un mensaje también de seguridad para todos esos vecinos, y lo más probable es que esos vecinos, cuando vean algo parecido, van a denunciar. Pero si ven una vivienda que se está dedicando al microtráfico, hacen la denuncia y después no pasa nada, la verdad es que los vecinos dicen: bueno, ¿para qué yo me voy a meter en este problema? Claro. Mejor no me meto, no corro riesgo, ¿cierto? Y dejamos que esto pase. Y va generando, y esto es como un cáncer, si en una población, una vivienda empieza a vender droga, lo más probable es que en un par de meses otra vivienda haga lo mismo, y en un par de meses más ese grupo entra en pelea con otro grupo, y ahí empezamos a hablar de las balas locas, empezamos a hablar de los fuegos artificiales, empezamos a hablar de la inseguridad que vive el vecino. Y eso es lo que tenemos que rápidamente cortar de raíz, y ahí todos los esfuerzos que estamos poniendo desde todos los servicios públicos para que eso sea lo antes posible, es decir, tomar las medidas lo más rápido posible. Y hemos tenido algunos éxitos investigativos por parte de Carabineros, también por parte de Policía de Investigaciones, y también tenemos prioridad. Lo hemos dicho, antiguamente solamente la droga se pillaba en las carreteras, ¿cierto? Hoy día estamos yendo a las casas del microtraficante, porque ahí es donde se genera el peligro y también se genera la inseguridad, independiente que seguimos con las carreteras y en la 5 Sur, porque ahí llegan las grandes cantidades que en definitiva igual llegan a las poblaciones, pero también necesitamos ir a las casas del narcotraficante a quitarle sus recursos, sus armas, y también dar un mensaje de seguridad a los vecinos y vecinas que puedan denunciar. Delegado, pasemos al tercer y último tema, que es el estado de excepción. La Araucanía, junto con la región del Biobío, lleva ya más de 2 años con este estado vigente. ¿Cómo ha sido la coordinación y el despliegue de las policías, la Policía de Investigaciones,
Carabineros y también el Ejército, principalmente en rutas, y bueno, sabemos que se concentran más estos hechos en Mayeco. ¿Cómo ha visto usted la coordinación y trabajo que han realizado las policías? Bueno, aquí hemos visto cómo tanto Carabineros como Policía de Investigaciones, como también el Ejército, se ha ido fortaleciendo en su rol, no solamente con las investigaciones, en el caso de las policías, sino también con la capacidad de poder desplegarse en el territorio. Y a veces se le pedía mucho a las policías, particularmente a Carabineros, a COP de Carabineros, se le pedía, oiga, pero ¿por qué no entra Temuco? ¿Por qué no entra aquí? ¿Por qué no entra allá? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Bueno, ¿sabe qué? Hace 2 años no tenían la cantidad de camionetas blindadas que necesitaban. No tenían las capacidades tecnológicas ni de implementación para llevar a cabo la cobertura que hoy día se está dando. Nosotros hemos centrado nuestro esfuerzo no solamente en cambiar los vehículos y ir adquiriendo vehículos para que estén en condiciones, que sean 4x4, que sean blindados, sino también le hemos dado capacidad investigativa con maquinaria o tecnología más bien que le permita hacer más eficientes esos trabajos, desde drones hasta tecnología que permite leer teléfono, que permite avanzar muy rápido, digamos, en investigaciones que antes se demoraban mucho. Eso lo hemos ido haciendo, como también hemos diseñado una estrategia de poder abordar el territorio. Las bases de adelantada, primero se partió por la comuna de Lumaco, Capitán Pastene, después seguimos en Curacautín, después en Traillén, en fin, se han ido activando estrategias que permiten tener una mayor cobertura. Por otro lado, también nos han ayudado bastante el trabajo parlamentario que se ha hecho, legislativo, la ley del robo de madera, la ley de usurpación, la ley Naim. En fin, han habido muchos avances desde el punto de vista legislativo también al respecto. Y por último, también señalar de que el trabajo público-privado, allí también es importante el trabajo que se ha hecho en coordinación con la Asociación de Agricultores de Mayeco, con la SOFO, con el programa Seguridad Agroalimentaria, o también lo que se ha hecho con la industria de subcontratistas forestales, la industria de salmones, que también han tenido algunos hechos de violencia y que han querido también coordinarse con el jefe de Defensa Nacional. Hoy día estamos haciendo lo propio con las compañías de telefonía, que también han corrido algunos riesgos. Entonces, estamos trabajando en todos los frentes que nos permitan tener, por un lado, mayor cobertura, mayor seguridad y tercero, y muy importante, mayores resultados. Y eso lo hemos visto. Nos falta muchísimo por hacer. Usted, Cata, nos acompaña siempre en los comités policiales, que lo que hacemos justamente es coordinar a todas las instituciones para poder enfrentar de forma más eficaz los hechos de violencia. Y la verdad es que usted me ha escuchado siempre y ha escuchado a todas las autoridades que están ahí. Nunca nadie ha hablado de que estamos satisfechos, ni de que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, ni mucho menos. Hemos señalado por un lado que tenemos mucho por hacer, que falta mucho respecto a las expectativas que tienen los ciudadanos de esta región, en tanto sea una región muchísimo más segura, pero también tenemos que hacernos cargo de los datos, y los datos nos muestran que tenemos una baja ostensible desde el, yo diría, 2022 hasta la fecha, que ha sido ya una tendencia y que se ha ido agrandando esa brecha, digamos, en los últimos meses, en el último año. Bien, para cerrar, preguntarle, en el ámbito de la violencia rural usted ha dicho que hay una baja del 44% en hechos y un 54% en atentados incendiarios. ¿Esas cifras son desde cuándo? Esas cifras son desde en la misma época, pero año 2023. O sea, es comparado lo que ha pasado. El año 2023, desde enero hasta julio, comparado con 2024, desde enero hasta el 24 de julio, comparado con el año 2023, desde enero hasta el 1 de julio. Perfecto. José Montalva, delegado presidencial de la Araucanía, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Mesa Informativa. Sabemos que sigue su agenda, así que le agradecemos su tiempo. Muchas gracias, Cata, y muchas gracias a todos quienes nos ven y nos escuchan el día de hoy. Bien, vamos a un corte y seguimos con más informaciones a la vuelta.